Imagínate que estás explorando un hospital lleno de zombies y de repente te topas con una niña ciega encerrada detrás de un vidrio, sola, sin moverse y sin decir nada. Y por alguna razón te dicen que debes alejarte de ella. Pero, ¿qué es ella? ¿Quién la puso ahí? ¿Y por qué hay más como ella? Eso es exactamente lo que responderemos el día de hoy. Así que vamos a desglosar quiénes son las niñas. ¿Qué tienen en común Emily, Mary, Chloe y Grace? ¿Cuál era el verdadero plan de Spencer desde los años 80? Y cómo Sino junto con Gideon destruyeron cientos de vidas por leer mal unas notas. Pero antes me presento, ¿qué tal? Soy Diversum y seré quien te dará la información de las niñas el día de hoy. Pero no sin antes saludar a nuestro miembro del canal Neo 2011. Un saludo, Survivor. Continuando con el tema, Resident Evil Requiem vendió 5 millones de copias en solo 5 días, convirtiéndose en el juego de la saga que más rápido se vendió en la historia. Y aún así hay un montón de gente que terminó el juego sin entender el por qué las niñas existen, qué conectaba a Emily con Grace o qué demonios quería Spencer cuando creó Ark. Y se entiende debido a que hay personas que se saltan el leer archivos o prestar atención a ciertas cosas. Y no los culpo. En una época donde debes tener algo moviéndose mientras ves un video para poder prestar atención, es algo normal que el final del juego no te haga tanto sentido. Así que si jugaste el juego y quedaste confundido, o si no lo jugaste pero quieres entender el lore, este video es exactamente lo que necesitas. Y para entender la existencia de las niñas, primero hay que entender a Oswald Spencer, el cofundador de Umbrella. Ya sabemos que este señor era básicamente el villano principal de toda la saga, quien quería convertirse en un dios, crear una raza superior a través de los virus y controlar la evolución humana. Y lo que descubrimos en Requiem es que Spencer no solo descubrió el virus progenitor para posteriormente generar todo el caos que conocemos, también dejó un proyecto secreto escondido debajo de Raccoon City, un proyecto que nadie más en Umbrella sabía que existía, el proyecto Elpis. Y para llegar a entender qué es Elpis, hablemos de las niñas. Así que vayamos desde el principio, más concretamente a los años 80, cuando Spencer empezó a incursionar en la clonación de niños. En el orfanato de Raccoon City, el mismo lugar donde estuvimos con Sherry, resulta que Umbrella tenía un laboratorio secreto debajo, el laboratorio Ark. Y en los años 80, Spencer lo usaba como base de investigación encubierta para un proyecto que lo obsesionaba mucho: la transferencia de memorias. La idea era simple: transferir los recuerdos de una persona a través del virus T, junto con el plasma, y así básicamente logrando la inmortalidad. Pero para esto Spencer necesitaba sujetos de prueba, sujetos que debían poder resistir a la toxicidad del virus T, y para ahorrarse el buscar sujetos compatibles con el virus, creó clones, niñas clonadas y criadas en el orfanato, infectadas con cepas del virus y que también fueron inyectadas con el plasma de Spencer para lograr la transferencia de memoria. Mismas niñas que fueron sometidas a experimentos durante mucho tiempo. Y estas son las niñas de la serie 60. Que al sufrir de toda esta experimentación en ellas sin mostrar muchos resultados, se tomó la decisión de inyectar una dosis más alta del plasma de Spencer, pero esto tuvo consecuencias, ya que se empezaron a producir anomalías mentales en las niñas, por lo cual los científicos, al intentar estudiar esto, pues tuvieron que abrirse paso, razón por la cual vemos las cicatrices en sus cabezas. En febrero de 1990, el experimento se salió de control. Las niñas de la serie 60 enloquecieron, desarrollando fuerza sobrehumana y teniendo ojos brillantes, junto con una violencia incontrolable. Se reían de una manera bastante macabra mientras se deshacían de todos los investigadores del orfanato que se encontraban. Incluso se reportó que una sola de estas niñas podría quebrarle el cuello a un adulto sin ningún esfuerzo, muy aparte que se regeneraban de heridas mortales en segundos. El experimento terminó en masacre y en la reanimación de las niñas de la serie 60 que creyeron muertas. Pero antes de que todo colapsara, hubo una niña que no enloqueció, una que fue infectada con una dosis menor del virus T, niña a la que también querían destruir. Y esa es Chloe, ella siendo la primera de lo que se llama la serie 70, la siguiente generación de clones con un tipo de tratamiento algo diferente. Y a diferencia de sus hermanas de la serie 60, Chloe mostró más estabilidad, y era señal de que algo en el experimento iba en la dirección correcta. Pero Chloe no sobrevivió mucho tiempo. En el caos del orfanato en 1990, ella escapó al ver a las demás niñas causando caos.
así llegando accidentalmente hasta el laboratorio secreto de Ark y descubrió la verdad de su origen. Era una niña de probeta, creada para servir como sujeto de experimentos. Seguido a esto, la atraparon los científicos y la ejecutaron por empezar a mostrar síntomas al igual que los demás clones. Saltamos al presente, a octubre de 2026 del juego, donde Gideon dentro de Rhodes Hill tiene a dos niñas encerradas, Emily y Mary. Estas dos niñas también son clones, hermanas básicamente. Parte de un proyecto continuado por Gideon para producir el clon perfecto. Emily es la designada sujeto 171. Durante un experimento desarrolló cataratas severas y quedó completamente ciega. Así que el hospital tuvo que enseñarle braille para mantenerla ocupada, y ella pasó el tiempo leyendo. Un dato curioso es que el libro en braille que lee ella es el de la Aldea de las Sombras, el mismo libro que Madre Miranda lee a Rose en Resident Evil Village. En fin, Mary era la vecina de celda de Emily, la sujeto 170. A ella le administraron 2,3 mililitros de sangre mezclada e infectada, y en lugar de transferirle memorias como esperaban, la convirtió en una criatura monstruosa con regeneración acelerada y vulnerabilidad a la luz. Ahora, ¿qué hace que Emily y Mary sean tan importantes para Gideon y Sino? Pues aquí entra Grace Ashcroft. Gideon leyó las notas incompletas de Spencer, y en esas notas encontró referencias a una niña especial. Una que él pensaba que podría ser la clave para liberar el proyecto Elpis. Gideon asumió que Grace era el clon exitoso, la niña que tenía los recuerdos y el código genético que se necesitaba para abrir el compartimiento donde estaba guardado Elpis. Así que después de robar los expedientes del hospital y conseguir sus datos incompletos, Sino, que tenía influencia dentro del gobierno de los Estados Unidos gracias a las conexiones, ayudó a Gideon durante más de 20 años a financiar experimentos. El objetivo: intentar replicar el material genético de Grace, replicar lo que sea que la hacía especial y usarlo para desbloquear Elpis. Y el resultado de esto fueron Emily y Mary, junto con docenas de niñas clonadas que murieron en el proceso. Y todo esto basado en una lectura incorrecta de las notas incompletas de Spencer junto al expediente médico de Grace, que también estaba incompleto. Pero ¿por qué tanto alboroto para liberar Elpis? ¿Qué es Elpis? Las conexiones, Sino e incluso Gideon creyeron que Elpis era el virus definitivo que creó Spencer. Así que, llevando décadas obsesionados con obtener Elpis, las conexiones creen que es un virus capaz de controlar la mente de las masas a escala global. Pero no, Elpis resultó ser un antiviral, un antídoto universal para todo, un antídoto capaz de dejar inútil a cualquier arma basada en virus, como por ejemplo el T, el G, el T-Avis, el T-Phobos, el Uroboros, etc. Y Spencer lo creó en los años 80 y lo completó a mediados de los 90. Para luego esconderlo en lo más profundo de Ark, el laboratorio secreto bajo las ruinas de Raccoon City, protegido por la contraseña Esperanza, o como se ve en el juego, Hope en inglés. Este antivirus desató una ola de inconformidad en la comunidad, diciendo que Spencer, el monstruo que experimentó con Lisa Trevor, se había vuelto bueno simplemente porque sí, así arruinando el canon de los demás juegos, pero esto te lo explicaré más a detalle en el video de Spencer. Ahora toca hablar de quien más dudas ha causado en este juego, Grace. ¿Realmente es una niña normal? Pues sí. Grace es simplemente una niña huérfana que Spencer adoptó después del desastre de Raccoon City. La quería proteger y la veía como su esperanza personal. Posteriormente la entregó a Lisa Ashcroft para que creciera lejos de todo ese mundo. Y así es como se veía de niña según un arte conceptual descartado. Quizá lo descartaron para no causar confusiones con el plot twist del final. Porque si tú estuvieras en un hospital y te ves a ti mismo de niño, ¿no se te haría raro? Obviamente, pero Grace solo ve a Emily preguntándose qué hace ahí adentro. Así que supongo que por eso lo descartaron. Muchas teorías también apuntan a que Spencer le inyectó Elpis para tener un respaldo del antiviral por si Ark nunca se llegaba a desbloquear. Pero tomando en cuenta la cronología de los sucesos, Ark fue usada como base de operaciones de las conexiones después de la caída de Raccoon City. Y tomando en cuenta que Elpis fue sepultado prácticamente, no había acceso al antiviral. Grace siendo mostrada en la entrevista que Spencer tiene con Alyssa Ashcroft en los años 2000, las fechas prácticamente no cuadran. Y tampoco creo que Spencer haya guardado una muestra de Elpis por si acaso. Al ser un proyecto ultra secreto, dudo mucho que eso haya pasado. Pero pues quién sabe, y en el futuro se nos revele que Grace realmente era un clon que tenía Elpis en el cuerpo.
Tocará esperar, pero sigamos. El ADN de Grace no coincidía con el ADN de ninguno de los clones. En el juego, Sino y Gideon nos hacen creer que Grace y los demás clones formaban parte de los mismos experimentos de Spencer. Pero al final del juego es donde esto cae. Emily no tiene ninguna conexión con Grace, no son la misma persona. Gideon se entera de esto al final, dándose cuenta de que todo su proyecto fue un malentendido, y aún así, en lugar de aceptarlo, el tipo se vuelve todavía más loco y decide que Elpis es perfectamente útil para crear el caos que Spencer hubiera querido. Y si quieres saber más sobre él y su historia, te recomiendo ver mi video. Entonces, ¿qué tienen en común Emily, Mary, Chloe y Grace? Todas son niñas que existieron alrededor del mismo proyecto, el intento de Umbrella y luego de las conexiones de descifrar la memoria genética, para así crear al humano perfecto capaz de desbloquear el mayor secreto de Spencer. Las niñas de la serie 60 fueron el primer intento fallido, experimentos que querían la memoria de Spencer por intención del mismo Spencer para volverse inmortal. Chloe fue el primer destello de éxito de la serie 70, pero murió antes de poder ser aprovechada. Emily y Mary son la versión más moderna de ese tipo de experimentos, clones modelados para intentar replicar el código genético de Grace, lo cual no se pudo porque Grace no era un clon, y Grace siendo el epicentro accidental de todo. No es especial por ser un experimento, es especial porque Spencer la eligió como un símbolo personal de esperanza. Y eso la convirtió involuntariamente en el objetivo de 2 décadas de atrocidades, alguien sumamente normal que nunca fue un experimento ni un clon. Y en el momento en el juego en que Grace descubre todo esto se desmorona, causando un shock, pensando que ella es responsable de la muerte de cientos de niñas clonadas, que su existencia provocó todo el sufrimiento que vio, incluyendo la muerte de su madre, y técnicamente no es su culpa, pero Sino y Gideon le hacen creer que sí. Y aquí vendría el cierre para el arco de las niñas. Después de todo el caos, Grace logra liberar a Elpis, con esto logrando salvar a Leon y también a Emily, que parecía haber muerto durante los eventos del juego después de su mutación, para luego ser encontrada dentro de los restos de su forma mutada. Ojalá hubieran desbloqueado a Elpis antes. Elpis la cura totalmente e incluso le quita la ceguera que había sido provocada por la experimentación que hicieron en ella. La convierte de vuelta en una niña humana normal y Grace durante todo el juego desarrolló un vínculo profundo con ella. La adopta como su hija y así sería el final perfecto que remata el tema central del juego, las niñas. Y aunque la mayoría no sobrevivieron para verlo, Emily sí, teniendo por fin con Grace la oportunidad de tener un hogar y una familia. Entonces, resumiendo todo lo que vimos hoy, los clones son el hilo conductor de toda la historia que vimos en Requiem, empezando en los años 80 con el sueño de Spencer de lograr la inmortalidad a través de la transferencia de memorias, pasando con las masacres en el orfanato de 1990 hasta los experimentos de Gideon en 2026. Hay una línea directa de sufrimiento que conecta a cada uno de estos personajes. Chloe siendo la primera en mostrar que podía ser posible la estabilidad, las niñas de la serie 60 siendo eliminadas por considerarse un experimento fallido, y Elpis, la supuesta arma de control mental que todos querían, resultó ser la cura que Spencer dejó como herencia para limpiar el desastre que él mismo provocó, y obviamente para terminar con la competencia. El juego termina con Grace escribiendo un reporte que expone todos los crímenes de las conexiones, el gobierno, el bombardeo de Raccoon City y la verdad sobre Elpis, para que el mundo finalmente sepa todo lo que pasó. Y en la escena postcréditos, el juego ya está sembrando lo que vendría después, porque las conexiones todavía están ahí, y alguien está yendo a buscar algo en Ark. La historia de las niñas cerró, pero la de Resident Evil todavía no. Así que toca esperar al próximo DLC que está por salir, que espero amplíe de buena manera la historia que vimos en Requiem. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes más del lore de Requiem que el 90% de la gente que simplemente lo jugó. Y si te quedaste con ganas de más, tengo videos sobre los personajes y todo lo que el juego deja sin responder de cara al futuro, y te recomiendo que vayas a verlos. Se despide Diversum.